Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio número 38 de Hope Podcast, de su espacio de esperanza. Favorito. Es verdad. Javi, ¿cómo vas? Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo estás? Qué Todo muy placer bien. poder hablar contigo. Todo lindo, sí. Tenemos el episodio número 38 del espacio, con una pregunta que creo que es una pregunta realmente disruptiva, diferente, interesante, Fuerte. un poco candente también. Fuerte, fuego. Y la pregunta que tenemos para el episodio de hoy es un pequeño error, un pequeño blooper. Pero bueno, ya, la pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿la gracia nos permite continuar pecando? ¿O puede la gracia permitirnos pecar? Ice, frío, hielo, mínimo con un múltiplo. Bueno, familia, sean bienvenidos una vez más a un espacio de esperanza. Tenemos esta linda e interesante pregunta en el espacio, y yo creo que la respuesta es no. Simplemente no. Porque la gracia no es una licencia para continuar pecando, sino para redimirnos de aquello que nos perjudica a día de hoy. Yo creo que es importante explicar qué es la gracia, para que puedan comprender lo que nos estamos enfocando. Y la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Regalo inmerecido. Regalo inmerecido que nos salva y también nos transforma. No solo nos salva, sino que lo que quiere el Señor es, mediante esa gracia, cambiarnos, transformarnos. Entonces, sí, la gracia no es una licencia para seguir pecando. No es el Señor ya me perdona, tengo el favor de Dios. Y si sigo pecando, pues lo voy a seguir teniendo. No, la idea es cambiar, que esa gracia nos transforme. Como dice Romanos 6, del 1 al 2, que pues diremos, perseveraremos aún en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como la gracia, como nos comentaba Vane, es ese regalo inmerecido. Y yo creo que nos justifica, sí nos justifica, pero también nos transforma. Exactamente. No nos da rienda suelta para continuar haciendo aquello que no es del agrado de Dios. Busquemos ser una iglesia intencional, no ligera, una iglesia que busque fervientemente del primer amor. No solamente busquemos a Dios cuando realmente necesitamos o cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestro mal accionar, porque cuando somos desobedientes, obviamente por causa de desobediencia tenemos una consecuencia. Entonces, si tú obras bien, pues obviamente pues tendrás una buena cosecha. Pero si siembras mal, lamentablemente tendrás una mala cosecha. Entonces, yo una vez incluso escuchaba de Seba Franz, cuando la Biblia nos enseña acerca del justo cuando confiesa su pecado y se aparta, ¿verdad? Cuando caemos 70 veces 7, ya. Pero me ponía a pensar, y es que bueno, es verdad, nadie está exento de que pueda equivocarse. O sea, podemos equivocarnos, pero imagínate hacerlo una y otra vez. Ya pasa de ser un error o una equivocación, ya pasa a ser una decisión. Por ende, no nos cuenta como pecado. Claro, Pablo hace un rotundo de ninguna manera. O sea, no hay forma de volver a eso, porque se supone que nosotros ya hemos muerto al pecado. O sea, ¿por qué vivir en el pecado cuando ya hemos muerto en eso? Y la idea de la gracia de Dios es que en nosotros crezca este deseo de ya no seguir pecando, sino de agradar a Dios. Esa es la intención de la gracia, ya no seguir pecando. Aunque somos pecadores y somos humanos y nos equivocamos y tenemos la carne que muchas veces nos lleva a esto, la idea es que nuestro deseo sea no hacerlo. Y así nos equivocamos y caemos, es parte de nuestra vida y que estamos en este mundo, pero la intención del corazón es lo que va a significar para Dios. O sea, nuestro deseo de seguir en el pecado o en realidad de agradar a Dios. Entonces,
la gracia nos permite acercarnos a Dios con confianza. Es un no pasa nada lo que hiciste. Te equivocaste, te caíste, pero no pasa nada. Aquí están mis manos, aquí están mis brazos, te recibo nuevamente con misericordia y con amor, pero no quiere decir que porque siempre van a estar los brazos del Padre dispuestos a abrazarnos, nosotros vamos a pecar intencionalmente y decir siempre está papá para recibir. Amén. No es eso, porque creo yo que Dios como un padre aquí, cuando su hijo falla, el corazón del padre duele. Y así también el corazón de Dios. Y es algo que yo siempre pienso y digo, ¿cómo se sentirá el Señor con esto? O sea, el corazón de Dios se sentirá entristecido por mis acciones o en realidad voy a hacer feliz a Dios. Entonces es pensar en eso y decir, papá siempre está, pero la pregunta es, ¿con qué corazón está papá? Amén. O sea, ¿con un corazón triste, un corazón o un corazón feliz? Entonces no es tomarnos la gracia o abusar de la gracia. Eso es algo muy importantísimo, que no es el abusar de la gracia. Entonces la gracia debe producir un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, y asimismo transformarnos y llevarnos a ser personas que viven en obediencia y por ende en santidad. Amén. Pues no es fácil, o sea, la gracia muchas veces pensamos que es regalado. No, la gracia es algo que por ende deben haber sacrificios por parte nuestra, como una respuesta de amor y de fidelidad a ese amor que Dios tiene con nosotros. Y fíjate que es un camino, o sea, bueno, una línea súper que delgada, porque, claro, somos justificados por gracia, y en efecto, ¿no? O sea, la respuesta a ser perdonados por gracia, por amor, por misericordia, la respuesta debería ser, hey, confiesa tu pecado y apártate, Ajá. ¿verdad? Pero muchas veces se puede interpretar esto hasta incluso por llevarlo a la legalidad. Y por eso digo que es una línea muy delgada, porque en efecto, me agrada saber que soy del agrado de Dios. Por ende, busco ser intencional, busco caminar con santidad, pero a su vez, cuando busco esto, muchas veces lo puedo tergiversar y me puedo ser muy pragmático, muy metódico. Entonces ahí es cuando también puede levantar la mano el legalismo, la religión, y tampoco se trata de eso. Nosotros fuimos perdonados a base de gracia, incluso, pero como nos decías, Vane, que no sea un pretexto, sino que usemos la gracia más bien como un motivo por el cual podamos alimentar al hambriento a base de amor y misericordia. Ya no como una excusa como para seguir equivocándome diariamente, día a día, o sea, no es una excusa para seguir haciendo las cosas que son de manera como yo las considero correctas, sino más bien para saber que tengo un Dios soberano, para saber que tengo un Dios fiel, para saber que tengo un Dios que a pesar de que me equivoque, a pesar de que pueda fallar, Él está ahí para recibirme, para darme ese abrazo. Pero no más bien abusar de eso como para yo seguir haciendo lo que yo sé que no es de alimento para mi vida, de lo que no es de bendición para mi vida, de lo que no es de beneficio para mi vida. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de la gracia, es bonito. Y justo la otra vez también veía un fragmento de Bae, y es cuando decías que nadie se gradúa de la gracia tampoco, ¿no? O sea, nadie se gradúa de la gracia, es como que ya tengo gracia y listo, ya, y soy amado por gracia, y soy perdonado por gracia, y yo puedo caminar como me dé la gana. Y tampoco es así, porque la Biblia nos enseña acerca también de hacer las cosas con excelencia, de hacer las cosas con amor, de hacer las cosas con ese corazón servicial, ese corazón enseñable. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, creo que es un tema que se puede también confundir un poco, y es por eso que hemos traído este episodio acá también. Sí. Entonces, podemos darle pie a que realmente tenemos ese regalo inmerecido de que somos amados por gracia, que somos perdonados por gracia, pero que no este regalo que no se transforme en un concepto para excusarme de algo que yo sé que no está bien, que no es correcto,
para poder cultivar o cosechar una vida agradable ante los ojos del Señor. Entonces creo que también es importante tenerlo en cuenta. Hay que ponernos en un ejemplo básico. Imaginar que tenemos una deuda grande, no sé cuántos miles o millones de dólares, y viene alguien y paga esa deuda. ¿Ok? Entonces, la respuesta natural, y creo yo consciente de parte nuestra, debería ser no volver a endeudarnos. O sea, primero agradecer tener y tener ese control y también temor de no caer en el volver a endeudarnos, como que volver a endeudarnos y caer en eso. Entonces, así mismo es esta vida. Vino alguien, Jesús, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es no volver a encadenarnos, sino vivir en esa libertad que el Señor nos dio, pero de una manera consciente, en la que no podemos volver a encadenarnos nosotros mismos. Entonces, lo normal sería vivir en gratitud y procurar honrar a quien te mostró esa ayuda y, en otras palabras, misericordia. Entonces, pensemos en esto, decir como que yo estaba endeudado y alguien vino y pagó. Mi respuesta sería no volverme a endeudar. Entonces no volvamos a endeudarnos con el pecado, o sea, no volvamos a tener una vida así. Porque pasa factura. Pasa factura. Literalmente, o sea, es una buena referencia que usas, porque, claro, lo que yo hago hoy, me cobra factura, me tocará pagar la factura mañana. Entonces, así ocurre con la gracia de Dios. Entonces, Tito 2, 11, 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia nos enseña a renunciar al pecado y es una maestra que no solo en realidad no nos excusa, sino más bien nos transforma. Entonces, es entender de que no es para seguir siendo lo mismo, para seguir comportándonos de la misma forma, sino para hacer un cambio en nuestra vida. Cosa que obviamente va a requerir de parte de nosotros el aceptarlo y obviamente empezar a trabajar en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando un creyente peca? La Biblia reconoce, el Señor sabe que nosotros podemos pecar, pero también muestra que hay perdón cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces, no es yo recibiré el perdón, aún así yo no haga nada o no me arrepienta. No, en realidad es cuando hay un arrepentimiento genuino. Y creo yo que muchas veces esto se complica cuando no nos llega a un punto de no creernos dignos del perdón de Dios. Entonces entra de, por más que yo me arrepienta, no soy digno del perdón de Dios. No, el Señor recibe el arrepentimiento genuino. Entonces, entender de que tampoco es como que peco, mañana me arrepiento. Peco, pasado mañana me arrepiento. No, de verdad es genuino. El Señor conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando de verdad hay un corazón arrepentido. Entonces no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con el que se lo sabe todo, el que está pendiente de todo, el que conoce nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, no podemos jugar con eso y creer que Dios es alguien que no nos ve. O sea, Él nos ve en todo tiempo. Por eso dice Biblia, o sea, que confiesa su pecado y se aparta. No dice que confiesa su pecado, haya misericordia. No, el que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. O sea, confesamos nuestro pecado porque genuinamente estamos arrepentidos y tenemos una decisión y un carácter de no volverlo a hacer. Estoy consciente de que, ok, me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a equivocarme de esta forma. No voy a volver a cometer el mismo error. Entonces me aparto, me alejo de lo que tal vez me pueda empujar a cometer este pecado, o me alejo de todo lo que me pueda llevar a cometer este pecado. Entonces, el confiesa su pecado y se aparta, hay misericordia. Muchas veces esto también requiere mucho de, ok, apartarte de malas amistades, apartarte de malos círculos que te pueden llevar a cosas que realmente no edifican tu vida, apartarte de situaciones o momentos que realmente no alimentan tu espíritu. Entonces, no solamente, ok, me aparto del pecado, pero me aparto también de todo lo que me puede llevar a pecar. O sea, creo
que considero que es un carácter sabio, una decisión sabia para no volver a cometer o hacer lo que ya hice. Si yo sé tal vez que soy un débil o tal vez un poco, no sé, hay algo que específicamente que me cuesta hacer o me cuesta pasar, ok, entonces yo me aparto, o sea, prefiero evitarlo, prefiero, justamente yo hablábamos yo hablaba con una amiga esta semana y nada, me ponía casos hipotéticos, ¿no? Casos hipotéticos con X situaciones. Y yo no es que no me sienta capaz de poder pasarla, no, la Biblia dice que yo soy más que vencedor, yo estoy seguro que la puedo pasar, pero también me enseña principios de prudencia en la Biblia, que el sabio ve el mar y se aparta. Entonces, si yo sé que hay una situación que me puede llevar a lo que ayer me arrepentí, prefiero mejor no tomar ese camino y coger una senda o un camino diferente. Es parte de decidir cambiar, es parte de arrepentirse genuinamente, porque si yo sé que voy a pasar por un lugar donde sé que puedo tener muchas oportunidades de equivocarme o de volver a lo mismo, dice la Biblia como perro que regresa cual perro regresa su vómito, o sea, nos convertimos en personas necias. Exactamente. Hay un versículo que me parece muy lindo, muy cute. Dice, primera de Juan 2, del 1 al 2, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y es como, yo lo siento que es como una forma de decirte de la forma más linda posible, o sea, de que lo puedas entender de la forma más dulce posible y no lo sientas como un llamado a atención o como que me están retando, sino como un machete, no, sino que lo recibas, sino que lo recibas como con tanto amor, o sea, como desde la compasión, desde el amor, desde la exhortación en amor y decirte, mis queridos hijos, o sea, es como entiendan esto, de que hay alguien que nos defiende, que es Jesucristo, ya. Abogado para comentar. Ajá, es nuestro abogado, pero no seamos de los que siempre van delante del juzgado, ¿me cachan? No es de los que, como cuando atrapan a un ladrón y se lo presentan y lo meten preso, pues sale y otra vez, no, o sea, eso no seamos de ese tipo de personas que cada rato estamos entrando, saliendo, sino que cuando sea el momento, ese es el momento y tenemos nuestro defensor, pero no seamos de los que también damos de que, como que seamos de los que actúan de una forma que las situaciones se den repetitivamente. Entonces, la gracia nos da oportunidad de recibir perdón, pero no de seguir pecando. Entonces, la diferencia está siempre, como les decía, en la actitud del corazón. En la actitud del corazón, que el creyente no busca una excusa para pecar, sino que lucha contra el pecado. Cuando falla, se arrepiente y vuelve a Dios. El que usa la gracia como permiso para seguir pecando deliberadamente demuestra que no ha comprendido realmente lo que es el Evangelio. Y yo creo que eso es algo, un llamado o una exhortación en amor de parte de nosotros, de parte del Señor, de que de verdad pensemos bien antes de hacer las cosas, de que seamos personas que tienen un dominio propio, de que no se dejan llevar, de que no se dejan influenciar, de que el pecado lo ven pasearse por todos lados, pero ustedes ni chispas, o sea, ni siquiera los distraen, ni siquiera los mueve, sino porque ustedes están, se supone, anclados a la roca. Entonces, obviamente, el pecado no debe ser el que los haga caerse o los haga moverse, pero como creyentes y también como humanos, como personas, nos podemos caer en un momento dado. Pero existe el arrepentimiento genuino y seguir, porque el Señor siempre va a tener los brazos abiertos, pero sacarnos ese chip, de verdad que haya una metanoia en nosotros, quitarnos esto de que la gracia es nuestra licencia y que por más que yo peque, el Señor siempre va a perdonar. O sea, creo yo que es el argumento más, diría yo como el argumento más, no sabría cómo decirle, pero más... O sea, creo que el argumento más podría ser más... es que no sé. Tengo la palabra aquí. Yo también. Pero diría que es como el argumento más... Trillado.
trillado, el argumento más Ya. vago, el argumento más, Y ya. no sé, como un argumento que no tiene ni valor decir esas cosas. Ya. Pínicas. Pero pasa, y se puede crear en la mente de un cristiano. O sea, Amén. pasa. Y no debe ser así. Desde Bien. un principio las cosas deben ser bien claras con el Señor. Y en Efesios nos enseña, o sea, efectivamente lo que nos comentabas, Van, es que solamente por gracia de Dios nosotros hemos sido salvos. Únicamente por gracia, o sea, porque, a ver, a diario nos equivocamos, a diario cometemos errores, a diario pecamos. No significa que nosotros, porque estamos en un podcast, significa que somos perfectos, no lo somos. También necesitamos de gracia, así mismo para otorgar gracia a quienes lo necesitan, pero que en efecto, ¿no? Que en efecto no sea un concepto por el cual podamos usarlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, la pregunta de este episodio ha sido si la gracia me justifica para yo continuar pecando, y pues la respuesta rotundamente es no, Como Pablo. no, No, pero, de ninguna manera. pero por amor a Cristo, amor al Señor, pues nosotros, si hemos sido perdonados, pues nosotros realmente la respuesta que podemos dar es un corazón grato. Gratitud. Y un corazón grato creo que no tiene intenciones de fallar ni equivocarse. Ujú. Entonces, nada, familia, este episodio lo hemos traído con mucho amor, Mucho amor. un poquito de fuego también para ustedes. Siéntanse retados, pero no retados de retar, sino retados con amor. a empezar a hacer las cosas bien. Eso. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que tengas siempre en ti misericordia, que guarde entrada y tu salida. Y pedimos Van y yo, sabiendo que la palabra sembrada que la tierra fértil como es tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio, familia. Chao, chao. Chao, familia.